alrededor como si quisieran despertar a toda la calle. La Baraat, la comitiva del novio, avanza entre guirnaldas y flashes, y cuando por fin se abre la puerta de la casa, el aire cambia. Huele a agua de rosas y a té con cardamomo. Los hombres se quedan afuera, las mujeres adentro. En el centro del salón han colgado una tela pesada, bordada como un muro suave, parda, cortina. Del lado visible el novio espera sentado, con un cera de flores colgándole sobre la frente, como una lluvia que también le tapa la vista. Del lado invisible una voz apenas audible responde 3 veces. Kubul Hai, acepto. Y entonces ocurre lo imposible. Legalmente ya son marido y mujer, pero él todavía no ha visto el rostro de su esposa. ¿Por qué una boda puede empezar así, con una esposa que no se muestra? ¿Qué protege esa tela? ¿La modestia, el honor, el miedo o algo más antiguo? Y sobre todo, ¿qué sienten los dos, cada uno a un lado de la cortina, cuando la vida cambia sin que se crucen las miradas? La primera tentación desde fuera es reducirlo todo a una sola palabra: tradición. Pero en Pakistán esa palabra es un edificio con muchas puertas. Lo que hoy vemos como la novia no se muestra suele ser una mezcla de reglas sociales, interpretaciones religiosas, economía familiar y una idea que pesa más que el oro: Izzat, el honor. Imagina la cámara como un ojo paciente. Estamos en un barrio urbano de Lahore, o en un pueblo del Punjab, o en una casa grande de Karachi. El decorado cambia, pero el mecanismo emocional se parece. El día no empieza con el novio, empieza con la novia y el tiempo de las mujeres. Desde temprano ella está adentro, en la zona íntima de la casa, lo que muchas familias todavía llaman, aunque sea de forma informal, el espacio del purda, no solo la prenda o el velo, sino la idea de separación. En relatos etnográficos y diarios familiares se repite la misma coreografía. La novia no circula por donde circulan los hombres invitados. No es solamente esconderla, es trazar fronteras. Afuera, en la calle, la música marca otra frontera. Cuando llega la Baraat, el sonido anuncia: aquí vienen los del otro lado. Y en muchas familias, sobre todo conservadoras o rurales, ese otro lado importa tanto como el novio mismo, porque la boda no es únicamente una historia de 2 personas, es un tratado de paz, una alianza, una transferencia de responsabilidades. En algunos lugares se dice sin metáforas: la hija sale de una casa y entra en otra. Ese tránsito puede vivirse como orgullo o como vértigo. La ceremonia del contrato, el nikah, es el punto donde la vida cambia de estado. Y aquí aparece la primera razón por la que el novio puede no ver a la novia. El nikah no requiere espectáculo, requiere condiciones: un acuerdo, testigos, un representante o tutor, el wali, y el mer-mar, la dote obligatoria que el esposo promete a la esposa. No es precio, en teoría es garantía y derecho. En muchas familias, sobre todo donde el ritual se vive con sobriedad, el nikah puede hacerse sin que los dos estén juntos frente al público. A veces el novio está en la mezquita con el imán o el recitador, la novia en casa. A veces están en la misma casa pero en habitaciones distintas. A veces hay literalmente una cortina entre los dos, como la que vimos. Y entonces sucede un detalle que casi nadie entiende hasta que lo ve: el momento de la pregunta. El oficiante, casi imán o anciano respetado, formula el ijab o kubul, oferta y aceptación. En descripciones modernas y relatos familiares, la novia es consultada explícitamente, pero el modo de consultarla varía. Si ella está detrás de la cortina, la pregunta viaja como un hilo. Entra una tía, una hermana mayor, una mujer con autoridad afectiva. A veces la novia responde en voz baja, a veces solo asiente y otra mujer transmite la respuesta. En versiones más conservadoras, su silencio puede interpretarse como consentimiento, aunque esto es discutido y criticado hoy por juristas y activistas. Y justo ahí la cortina se vuelve algo más que tela. Se convierte en escudo emocional. Porque ese sí no es un simple sí romántico. Es un sí bajo una red de miradas, expectativas, miedos. ¿Quién está en la habitación de la novia? No suele estar sola. Está rodeada de mujeres, madres, tías, primas, vecinas. Hay una jerarquía invisible. Las jóvenes susurran y ríen nerviosas. Las mayores vigilan el decoro. La novia a menudo está en el centro como un objeto sagrado, cargada de joyas, maquillaje, telas pesadas. Muchas novias llevan el dupatta, el velo largo, cubriéndoles el rostro, o parcialmente bajado. No solo por modestia,
también por sharam, una palabra que combina pudor, vergüenza, timidez, autocontrol. El sharam en ese contexto no es necesariamente humillación, es un lenguaje social, es la manera cultural de decir, esto es serio, esto es fuerte, esto me sobrepasa. Mientras tanto, ¿qué pasa con el novio? En el lado masculino de la casa, o en el salón donde están los invitados de él, también hay una coreografía. El novio puede llevar el cera, esa cortina de flores o cuentas que le cubre la cara. Desde fuera parece un adorno, pero psicológicamente es interesante. A veces el novio también entra al matrimonio bajo un velo, como si la cultura dijera, nadie entra mirando demasiado, se entra bajando la vista. Ahora bien, la frase de nuestro título, ¿por qué no se la pueden mostrar al novio?, suena como si fuera una regla única. En realidad es un abanico de escenarios. En algunas familias el novio no ve a la novia hasta después del nikah, porque antes todavía no corresponde. No son mahram, no son un vínculo permitido en términos religiosos tradicionales. La cortina protege esa frontera. En otras, el novio no ve a la novia hasta la rukhsati, el momento en que ella se despide y sale de la casa de sus padres. Antes de ese punto, mostrar el rostro se siente como entregar demasiado pronto. Y en otras, incluso después del contrato, la novia se mantiene velada frente a los hombres mayores de la familia del esposo, porque el purdá no desaparece con el matrimonio. Cambia de forma. Ella puede descubrirse ante el marido, pero seguir cubierta ante suegros, cuñados, primos, esto no es uniforme. De hecho, si cruzas de una región a otra, el no mostrar puede invertirse. Hay bodas urbanas en Lahore o Karachi donde la pareja se sienta junta en un escenario y se miran todo el tiempo. Y hay aldeas o comunidades más conservadoras donde ni siquiera se busca que conversen a solas el mismo día. En algunas tradiciones del Sindh o del Punjab se hace un primer vistazo simbólico con un espejo. Se menciona mucho una costumbre llamada Arsi Mushaf, literalmente espejo y libro, asociado a mirar al otro junto al Corán, pero su presencia y forma varía. En otros lugares esa costumbre se considera importada o de familias muy específicas. El mapa cultural de Pakistán es un patchwork. Punjabíes, sindíes, pastunes, baluches, migrantes muajir, y dentro de cada grupo, clases sociales y niveles de religiosidad que cambian el guión. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Aquí entran como mínimo dos grandes explicaciones que conviven y a veces se pelean. La primera explicación se apoya en la idea de purdá como moral y protección. Purdá viene de una palabra que literalmente puede significar cortina, pero culturalmente es todo un sistema. Separación de espacios, códigos de mirada, ropa y una ética de la modestia. Quienes la defienden dicen algo así: la belleza y la intimidad no son para el público, son para la vida privada. En esa lectura, no mostrar a la novia al novio antes del nikah es una forma de decir, el deseo tiene límites, la familia tiene límites, Dios tiene límites. Y la cortina no es cárcel, es frontera. La segunda explicación es histórica y social. La separación de mujeres en espacios domésticos, las zonas de mujeres, lo que en el 1900 pasado se llamó Cenana en contextos del sur de Asia, no nació de un solo versículo ni de una sola religión. En estudios históricos sobre el subcontinente se repite una idea. El control de la visibilidad femenina se intensificó con modelos cortesanos, con jerarquías de clase, con épocas de inseguridad y con una economía del prestigio. Dicho sin romanticismo, quien podía permitirse ocultar a sus mujeres mostraba estatus. Si una familia tenía patio interior, puertas dobles, habitaciones separadas, podía hacer purdá. La arquitectura se volvía un argumento social. Somos respetables. En esa versión, la cortina de la boda es descendiente de la cortina de la casa grande, y en Pakistán moderno ambas explicaciones se mezclan. Puedes encontrar a alguien que lo vive como religión y a alguien que lo vive como así se hace en nuestra familia desde siempre, y ambos apuntan a la misma tela. Pero todavía falta un motor: el miedo al ojo ajeno. En conversaciones de campo recogidas por investigadores y también en testimonios contemporáneos, aparece un enemigo invisible. Nazar, el mal de ojo, no es solo superstición decorativa, es una manera de hablar del peligro social, la envidia, el rumor, la comparación. La boda es un momento de máxima exposición, dinero gastado, joyas, belleza, competencia entre familias. Mantener a la novia menos visible puede ser una estrategia para reducir ese peligro. A veces se verbaliza así:
que no la miren demasiado, no por fealdad, como Internet insinúa con crueldad, sino por vulnerabilidad. En una sociedad donde la reputación puede decidir oportunidades, un rumor puede ser más afilado que un cuchillo. Y aquí hay una cosa que se malinterpreta mucho en redes. No la mostraron porque el novio no la había visto y podía arrepentirse. Sí, existen historias de matrimonios arreglados donde los novios se conocen poco, y eso añade tensión real. Pero la práctica de velar o separar no siempre tiene esa intención. De hecho, en muchas familias arregladas modernas hay encuentros previos supervisados, fotos, conversaciones por teléfono, mediación, de madres y tías. Y aún así el ritual de la boda mantiene la separación. Porque la boda no solo confirma una elección, confirma una frontera moral ante la comunidad. Ahora pongamos otra vez la cámara en la escena del Nika con cortina. ¿Qué siente la novia detrás? Hay emoción, sí, pero también un tipo particular de presión. La presión de representar. No solo se casa Aisha o Sara, se casa la hija de tal casa, el cuerpo se convierte en símbolo, su sonrisa, su llanto, su silencio. Muchas novias describen, en entrevistas contemporáneas, que sienten una mezcla de orgullo y pérdida, como si su vida se estrechara y se abriera al mismo tiempo. El velo puede ser refugio, lloras sin que te vean, respiras sin que te juzguen, tiemblas sin que el salón lo convierta en chisme. Pero también puede ser una carga. No eliges cuándo miran y cuándo no. El ritmo lo marca el grupo. ¿Y el novio? El novio suele estar rodeado de hombres que bromean, lo empujan, lo celebran. Por dentro muchos están nerviosos, porque la masculinidad también está en escena. Él debe verse tranquilo, responsable, capaz. Si pregunta demasiado por ver a la novia, puede parecer impaciente. Si no pregunta, puede parecer frío. Camina sobre una cuerda. Y la cortina curiosamente lo protege también. Le da un guión que seguir. Le quita la obligación de sentir correctamente ante una audiencia. Lo más revelador es que en algunos relatos etnográficos del siglo XX se menciona que la comitiva puede incluso retirarse y dispersarse sin que haya habido encuentro visual entre ambos el día del contrato. Están casados por ley y por palabra, pero el mundo público no ha consumado la imagen de pareja. Eso nos dice algo. En ese enfoque el matrimonio no nace del vistazo, sino del acuerdo. La mirada vendrá después cuando el marco moral lo permita. Y entonces aparece una pregunta incómoda, que no es para juzgar, sino para comprender. ¿Qué pasa cuando la realidad humana choca con la coreografía? Pasa de todo. En algunas familias, la primera mirada es un pequeño teatro íntimo donde por fin se permite la ternura. En otras, la falta de encuentro previo puede ser fuente de ansiedad. Y sí, la prensa y los relatos populares han recogido casos extremos, poco frecuentes pero ruidosos, donde la boda se rompe por engaños o por expectativas. Y es importante decirlo con honestidad antropológica. Esas historias existen, pero Internet suele usarlas como si fueran la norma, como si cada velo escondiera un fraude. Eso no solo es falso, es cruel. La mayoría de las veces lo que esconde el velo no es un secreto, sino una idea. La intimidad tiene puertas. Lo que casi nadie cuenta, y aquí la cámara se acerca, es la economía silenciosa de esa puerta, porque cuando una novia no se muestra, también se está diciendo, quien controla el acceso controla el valor. La familia de la novia marca el ritmo, y eso es poder simbólico. En muchas sociedades el poder femenino circula por vías indirectas. No se grita en público, pero se decide en la cocina, en el cuarto, en el pasillo. La cortina puede ser también un instrumento de negociación. Hoy no se ve, mañana se verá. Hoy el tono es serio, luego vendrá la celebración. No es casual que en muchas bodas quienes gestionan el cuándo se muestra sean mujeres mayores. No es un detalle, es estructura. Y justo cuando crees que ya entendiste, llega el momento donde la tradición se vuelve completamente humana. La despedida. La ruxati no es solo salir de la casa, es un ritual emocional. En muchas familias el llanto no se considera debilidad, se considera prueba de amor. La novia abraza a su madre como si abrazara su infancia. El padre puede sostener el Corán sobre su cabeza en algunas regiones, o un anciano pronuncia una dúa, una súplica. La novia, todavía velada, cruza el umbral, y en ese cruce la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué no la muestran?, sino ¿qué costo tiene mostrarse y ante quién? Porque, y aquí empieza lo más interesante, la vida moderna está empujando la cortina desde los dos lados. Por un lado, cámaras,
redes sociales, videógrafos, sesiones de fotos. Por otro, miedo a la exposición, a la crítica, al comentario. Y a veces la respuesta no es quitar el velo, sino hacerlo más importante, convertirlo en una declaración de identidad. En el siguiente tramo del relato vamos a entrar a esos choques. ¿Qué pasa cuando la novia quiere mostrarse y la familia no? ¿O cuando la familia quiere espectáculo y la novia quiere refugio? ¿Cómo influyeron la historia colonial, las reformas del Estado, la urbanización y las corrientes religiosas? ¿Y por qué en algunas regiones vecinas hacen exactamente lo contrario? Presentan a la novia al novio como parte esencial del honor, no como amenaza. El bolígrafo raspa el papel con un sonido seco, casi íntimo, que nadie graba con el móvil. El salón está lleno de luces, de peinados perfectos y de canciones, pero la escena decisiva ocurre en una mesa lateral. Un registrador de Nika abre un formulario largo, lleno de casillas, y alguien, a veces un hombre mayor de la familia, ya trae un par de líneas, marcadas como si supiera de memoria dónde hay que firmar rápido. La novia no está en ese rincón, está en otra habitación, y en ese pequeño fuera de cámara aparece el giro. Muchas veces la cortina no solo separa miradas, también separa a la novia de su propio contrato, porque si queremos entender de verdad por qué no se muestra a la novia, hay que mirar menos a la tela y más a la burocracia. Suena frío, pero es puro drama humano. El matrimonio en Pakistán no es solo emoción, también es documento, y el documento decide quién queda protegido y quién queda expuesto. En Pakistán existe un marco legal que obliga a registrar el matrimonio, y desde hace décadas se apoya en normas que hicieron del registro algo central. En el papel el objetivo es claro, que el matrimonio no sea solo palabra, sino acto verificable, con derechos y obligaciones. Y eso llevó a un protagonista silencioso, el Nikah-Nama, el contrato escrito que se registra ante autoridades locales. Ahora imagina el choque cultural. Por un lado, una sociedad donde el honor familiar, ISAT, se cuida con fronteras y con control de la visibilidad. Por otro, un Estado que dice, firmas aquí, pones números de identidad, dejas constancia. Y a veces esas dos lógicas se llevan mal. ¿Qué se protege primero? ¿La privacidad de la novia o su derecho a entender lo que firma? Aquí entra lo que casi nadie cuenta sin gritarlo. En muchísimas bodas, sobre todo donde la ceremonia se vive como asunto familiar, más que como decisión individual, la novia no ve el contrato hasta el final, o lo ve cuando ya hay prisa y presión, o lo ve rodeada de mujeres que también están nerviosas y no siempre están informadas. No porque alguien sea malvado por defecto, sino porque el ritual está diseñado para que ella esté guardada mientras el mundo se organiza. Y sin embargo, en el mismo Nikah-Nama existen espacios que, en teoría, pueden cambiarle la vida a una mujer. Una de las discusiones más conocidas es la cláusula sobre delegación del derecho de divorcio a la esposa. En debates públicos se suele nombrar como talak et tafwiz, un punto que activistas y periodistas han señalado porque a veces se tacha o se deja en blanco sin que la novia lo entienda del todo. ¿Ves la paradoja? La misma cultura que dice, no la mires todavía, respeta la frontera, puede terminar dejando a la novia fuera del único lugar donde podría escribir sus condiciones. Y por eso cuando alguien te dice, no se muestra porque así es la tradición, la pregunta antropológica correcta no es, qué raro, sino, ¿quién gana control cuando ella no está presente? Las cortes pakistaníes y el debate público han tocado este nervio una y otra vez. Hay casos en los que una mujer tuvo que pasar años probando que un Nikah-Nama era falso o que no existió consentimiento libre. Los tribunales han subrayado la importancia de la voluntad y la evidencia del registro. Ese tipo de historias no son el pan de cada día, pero existen como advertencia social. El contrato no es decoración, es campo de batalla. Y entonces llega el mundo moderno con su propia violencia suave, la cámara. En bodas urbanas contemporáneas, el rito se convierte en espectáculo. Luces, drones, coreografías, sesiones de fotos, clips cinemáticos. La novia, que antes estaba protegida por capas de invisibilidad, ahora aparece como protagonista de un escenario. En algunas familias, el no mostrar se vuelve un instante breve, casi teatral. Un velo levantado justo en el momento perfecto para la foto, un reveal calculado. En otras ocurre lo contrario. Cuanto más público se vuelve el matrimonio, más algunas mujeres reclaman el derecho a no ser contenido,
para redes sociales, a no circular como imagen. Y ahí la tradición cambia de bando. El velo ya no es solo obediencia, puede ser resistencia. Pregunta incómoda para ti que miras desde fuera. Si te dijeran, tu boda será grabada y comentada por cientos de personas que ni conoces, ¿no querrías también una cortina, aunque sea por 5 minutos? Ese tironeo explica por qué la práctica sigue viva incluso entre familias educadas y urbanas. No siempre es conservadurismo, a veces es autodefensa frente a la exposición total. La mirada ajena no es solo deseo, es juicio. Y el juicio en comunidades densas puede perseguirte años, pero no todo es defensa. También hay política simbólica. Cuando la familia de la novia decide todavía no, está diciendo algo sobre jerarquía. No todo se entrega a la vez. Esto no es un mercado. En el lenguaje del ritual, controlar el acceso es controlar el ritmo de la alianza, y eso puede sentirse como dignidad o como jaula, dependiendo de si la novia está de acuerdo. La historia del subcontinente ayuda a entender por qué la frontera entre dignidad y jaula es tan ambigua. Durante el periodo colonial británico, el espacio doméstico femenino, el cenana en narrativas históricas, fue observado y descrito por ojos extranjeros con una mezcla de fascinación, moralismo y exotización. Esa mirada exterior simplificó lo que era complejo. A veces lo presentó solo como opresión, otras veces lo romantizó como misterio. En realidad, como señalan muchos análisis históricos y de género, esos espacios podían ser restrictivos, sí, pero también eran lugares donde las mujeres construían redes, autoridad interna y estrategias de vida. Reducirlos a una caricatura es perder el punto. Y aquí viene otro giro importante. Con el tiempo, la separación dejó de ser solo una práctica de élites con arquitectura cerrada y se mezcló con religiosidad popular, con ideas de respeto, con la economía del estatus y con miedos colectivos. Eso significa que hoy puede existir purda sin palacios, en apartamentos pequeños, con soluciones improvisadas, una puerta cerrada, una habitación solo para mujeres, una cortina temporal. La frontera viaja incluso cuando la casa cambia. Ahora volvamos al presente, donde las instituciones también empujan. En años recientes, el debate sobre el Nika Nama y el rol de los registradores volvió a subir de temperatura. Desde pedidos de hacer el documento más claro hasta insistencias en que los registradores estén mejor capacitados y actúen con integridad. Cuando el Estado se mete en la boda, no solo mete leyes, mete una nueva forma de mirar el consentimiento. ¿Y cómo se conecta esto con no mostrar a la novia? De una forma muy humana. Cuando una comunidad siente que la mirada externa, del Estado, de la prensa, de las redes, se intensifica, muchas veces responde reforzando fronteras internas. No es raro que, en épocas de cambio rápido, el cuerpo femenino se convierta en el lugar donde se negocia la identidad colectiva. Si todo cambia, al menos esto se mantiene. A veces la cortina es esto, aquí es donde Internet se equivoca más. Los mitos más comunes son crueles y simplistas. No la muestran porque es fea. Es una fantasía hiriente que ignora el sentido social del pudor, del honor y del control de la exposición. Además, en muchas bodas el novio tampoco se muestra del todo. Entra velado, rígido, con códigos de comportamiento igual de vigilados. No la muestran porque el novio no puede decidir. En algunas historias de matrimonios arreglados hay poco conocimiento previo, sí, pero la separación ritual no siempre se debe a eso. Muchas parejas se han visto antes en contextos familiares y aún así se respeta la coreografía. Es pura religión y nada más. También falso. La práctica real está tejida con clase social, historia local, arquitectura, inseguridad, reputación e incluso con el simple temor a la lengua de la gente. Y ahora 3 escenas reales, no como morbo, sino como radiografía, que muestran la tensión. Una mujer que pasa años probando que su Nika Nama era una falsificación, y un tribunal subraya la importancia del consentimiento libre. La boda no es solo ceremonia, es evidencia, firma, registro y también abuso potencial si se manipula. Debates públicos sobre cláusulas del contrato que muchas novias no conocen, especialmente las relacionadas con el derecho a divorcio, delegado. Campañas mediáticas han insistido en lee antes de firmar, precisamente porque el ritual suele moverse demasiado rápido para quien está detrás de la puerta. La discusión institucional sobre reformar y simplificar el Nika Nama y exigir registradores calificados, que revela una preocupación, el contrato debe proteger.
no ser una formalidad que otros controlan. Fíjate cómo cambia el centro de gravedad. Ya no se trata solo de la novia escondida, se trata de la novia ausente en el momento en que se define su margen de futuro, y justo aquí, cuando el relato parece volverse legalista, aparece una escena que lo devuelve a lo humano. En muchas bodas, después de firmar, existe un gesto íntimo que algunas familias conservan precisamente para reconciliar modestia y encuentro. El primer ver puede ser indirecto, mediado, casi poético. En ciertas tradiciones del sur de Asia musulmán se habla del arsi mushaf, un espejo y el libro sagrado colocados entre ambos, y la primera mirada ocurre como reflejo, no como inspección frontal. No es una norma universal ni exclusiva de Pakistán, y su forma varía, pero como símbolo es potente. Mírate a ti, mira la bendición, y solo entonces mira al otro. ¿Romántico? Sí. ¿También disciplinario? También. Porque incluso el espejo dice, la intimidad tiene reglas. Y ahí queda la pregunta flotando, como perfume en una tela, si una sociedad pone tanta energía en regular la primera mirada, ¿qué está intentando controlar en realidad? ¿El deseo, el rumor, la herencia? ¿El miedo a que el matrimonio sea frágil? En el próximo tramo vamos a entrar en los territorios donde el no mostrar ya no es solo modestia, sino un lenguaje de poder entre clanes, regiones y generaciones. Veremos contrastes fuertes, lugares donde la novia se muestra con orgullo como afirmación de estatus, y también donde el ocultamiento se vuelve más severo. Hablaremos de presiones, de resistencia femenina por vías inesperadas y del momento en que el ritual se invierte, cuando la novia, por fin, decide quién merece verla. La puerta del dormitorio se cierra con un clic suave, y por primera vez en toda la noche el ruido del salón queda lejos, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Del otro lado de la madera las mujeres ríen, cuchichean, acomodan el velo, alguien apaga una lámpara para que la luz sea menos dura, y entonces, en un gesto que parece pequeño pero pesa como una montaña, una tía mayor levanta apenas la tela del rostro de la novia, solo un instante, y dice una frase casi ceremonial. Mundikai. Mostrar el rostro. No es un show, es un umbral. Y lo curioso es que ese mostrar muchas veces no se hace ante la multitud, sino en un círculo controlado, con regalos, bendiciones y una vigilancia emocional muy precisa. ¿Quién mira, cuándo mira y qué significa esa mirada? Porque el misterio de no mostrar a la novia se entiende mejor cuando vemos su reverso, el momento en que sí se muestra y lo que la comunidad cree que está en juego. En muchas bodas pakistaníes, el no ver no es un vacío, es una espera cuidadosamente fabricada. La espera crea valor simbólico, y ese valor se administra con rituales que desde fuera parecen juegos, pero por dentro son negociaciones. Primero el tránsito. La novia llega a la casa del esposo, a veces esa misma noche, a veces al día siguiente, cargando no solo maletas, sino un nuevo apellido social. En familias más tradicionales, al entrar se mantiene cubierta frente a los hombres mayores. Incluso si ya está casada, la regla del purda puede seguir operando con suegros y cuñados. Aquí aparece un detalle que casi nunca se dice en voz alta. Para algunas novias, la boda no es el final del control, es el inicio de un control más complejo, más fino, porque ahora conviven dos sistemas, el de la familia de origen y el de la familia política, y ahí, justo ahí, la novia invisible puede convertirse en una novia hiperobservada, no por cámaras, sino por ojos domésticos. Cómo se sienta, cómo habla, cuánto come, si responde con timidez o con seguridad. Y es en ese clima donde el Mundikai adquiere su doble cara. Puede ser bienvenida o examen. En algunas regiones y clases urbanas, el Mundikai se vive como un gesto afectuoso. Las mujeres mayores dan dinero o joyas como señal de aceptación, y el rostro descubierto marca el inicio de pertenencia. Es un ya eres de casa. En otras, especialmente donde la jerarquía familiar es rígida, el mismo ritual puede sentirse como ahora te miramos para decidir qué eres. El gesto es idéntico, la experiencia interna no. Ahora, lo importante, el mostrar suele pasar en territorio femenino, aunque el novio sea el destinatario romántico en la imaginación popular. Muchas veces el primer público real de la cara de la novia en la casa nueva es un grupo de mujeres. Eso revela algo profundo. La regulación del honor no es solo los hombres controlan, es más enredado.
Las mujeres, sobre todo las mayores, pueden ser guardianas, juezas, protectoras, negociadoras, y no siempre por maldad. A veces porque ellas mismas sobrevivieron a ese mismo umbral y aprendieron que, en un mundo de reputaciones frágiles, la disciplina es una forma de blindaje. ¿Te das cuenta del giro? La cortina no siempre es una pared entre él y ella. A veces es una pared entre ella y la intemperie. Pero en Pakistán no hay un solo guión. Hay guiones que chocan entre sí según la región. En zonas pastunes, Khyber Pakhtunkhwa y áreas tribales históricas, por ejemplo, suele ser más fuerte la segregación de espacios en ceremonias. No es una ley uniforme, pero sí un patrón cultural. Bodas con áreas separadas, novias muy resguardadas, un sentido de reputación comunitaria que se vive como algo colectivo, no individual. En partes de Baluchistán, la geografía, distancias largas, comunidades dispersas y el peso de la red familiar también moldean la boda como un acto de alianza donde la exhibición pública puede percibirse como riesgo, y en grandes ciudades como Karachi o Lahore puedes ver lo contrario. Parejas que se sientan juntas, familias que celebran la visibilidad, a mujeres que eligen vestidos llamativos precisamente para declarar: no tengo nada que ocultar. Mi honor no depende de esconderme. El contraste es tan fuerte que a veces parece que hablamos de países distintos dentro del mismo mapa, y aquí va un ejemplo que lo muestra sin necesidad de caricaturas. En algunos entornos urbanos, la familia del novio puede considerar de buena educación que la novia aparezca y salude brevemente a los invitados cercanos, porque eso comunica confianza y modernidad, mientras que en un pueblo cercano a solo unas horas de distancia, esa misma acción se interpretaría como imprudencia. ¿Para qué exponerse? La misma cara, el mismo gesto, dos lecturas morales opuestas. Ahora dejemos que la cámara entre en un ritual que suele pasar entre risas y dinero. En muchas bodas del sur de Asia, incluida Pakistán, existen momentos lúdicos donde las mujeres ponen a prueba al novio, se esconden zapatos, se hacen bromas, se bloquea una puerta hasta que él pague un pequeño rescate simbólico. Este tipo de juegos varían por región y familia, pero su función social es muy seria. Crean un espacio donde las mujeres jóvenes pueden hablar, negociar, desafiar un poco sin romper el respeto. En sociedades donde la interacción directa entre géneros puede ser vigilada, el humor se vuelve una herramienta social permitida, y si lo piensas bien, es otro modo de controlar la mirada. No vas a entrar como dueño, vas a entrar como invitado que debe ganarse el lugar. ¿Y qué tiene esto que ver con no mostrar a la novia? Mucho. Porque el control del acceso al cuerpo femenino no es solo tapar el rostro, también es controlar el acceso al espacio doméstico, al dormitorio, a la conversación, a la intimidad. Lo que la cultura está administrando es una transición peligrosa. Pasar de hija a esposa, de extraño a marido, de familia propia a familia política. Ahora viene uno de los puntos más delicados, que hay que decir con cuidado y sin generalizar. En algunos entornos, el no mostrar se vuelve parte de una estructura más amplia de matrimonio arreglado o matrimonio con poca interacción previa, donde la pareja se conoce mínimamente antes del día formal. Esto no significa automáticamente forzado. Hay arreglos que se viven como apoyo comunitario y otros que se viven como imposición. La diferencia casi siempre está en el grado de consentimiento real, en la posibilidad de decir no sin ser castigado socialmente. Y aquí aparece una pregunta dura, pero necesaria. ¿Qué ocurre cuando alguien quiere decir no detrás de la cortina? En entrevistas contemporáneas y también en relatos de activistas se repite una escena: la novia que intenta expresar dudas, pero el sistema de transmisión de su voz pasa por otras personas. Si la respuesta viaja por una tía, por una madre, por un representante, la voz puede distorsionarse, a veces por presión abierta, a veces por bien intencionado deseo de evitar un escándalo. Esto es lo que convierte la cortina en algo ambivalente. Puede proteger la intimidad, sí, pero también puede diluir la agencia. Sin embargo, sería injusto contar solo el lado oscuro, porque también existen historias contrarias, pequeñas y potentes, donde la cortina protege precisamente el derecho de la novia a mantener su dignidad frente a un sistema de espectáculo. Piensa en 2 o 3 escenas que hoy ya son parte de la vida moderna. Escena 1. Una boda en la diáspora, en Reino Unido o en el Golfo. La familia quiere la estética tradicional, pero la pareja se conoció estudiando y ya se han visto 1000 veces
Aún así, mantienen una separación ritual breve durante el contrato, no por ignorancia, sino por respeto a los mayores. Para ellos, la cortina no es misterio, es lenguaje familiar. Estamos haciendo esto de la forma que permite que todos estén en paz. Escena 2. Una novia que decide no ser filmada. En bodas con videógrafos insistentes, ella pide que el reveal del rostro sea solo para su esposo y para mujeres cercanas, no por sumisión, sino por control de su propia imagen. En tiempos de redes, esa decisión es casi una declaración política. Mi cara no es contenido, es mía. Escena 3. Una pareja joven que negocia una salida elegante. Se hace el ritual de separación para el público, pero se reserva un momento privado antes, en presencia de un maram de confianza o con acompañamiento familiar, según costumbres, para hablar, respirar, mirarse, sin multitud. La comunidad ve tradición, pero por dentro la pareja crea un microespacio de humanidad. ¿Ves el patrón? La tradición no siempre desaparece, a veces se reprograma, y aquí entra otro twist que rompe estereotipos. Muchas veces el propósito central del no mostrar no es controlar al novio, sino controlar a la comunidad. Es un freno a la circulación del deseo y del chisme, es un hasta aquí para la mirada pública. La cultura está diciendo, hay cosas que no se consumen en colectivo. Y, paradójicamente, esa idea puede sostener tanto la dignidad como la desigualdad, según cómo se aplique. Si ampliamos la lente, aparecen fuerzas históricas que moldearon estos códigos en el último siglo: urbanización acelerada, migración interna, nuevas formas de religiosidad, educación femenina en aumento y la transformación de la boda en industria, salones, paquetes, fotógrafos, influencers. Cuando la boda se vuelve mercado, el cuerpo de la novia corre el riesgo de volverse producto visual. La cortina entonces puede volver como reacción, o puede caer como concesión al espectáculo. Ambas cosas están pasando a la vez. Y hay una tensión que se siente en muchas familias. Los mayores dicen, esto mantiene el respeto. Los jóvenes dicen, esto nos borra. Los mayores temen que, si se relajan los límites, la comunidad pierda su estructura moral. Los jóvenes temen que, si se mantienen, pierdan su vida. Entre esas dos frases se construyen compromisos silenciosos. Velos que suben un poco, fotos solo para mujeres, ceremonias separadas, pero fiestas mixtas, contratos leídos con más cuidado, o, en sentido contrario, rituales reforzados como identidad. Si te pregunto ahora, en serio, ¿qué es más frágil, la libertad individual o la paz con la comunidad? ¿Qué respondes? Porque en Pakistán, muchas veces, el ritual de no mostrar es exactamente eso, una tecnología social para mantener la paz. La pregunta es quién paga el precio. Y justo cuando parece que la historia se queda atrapada en el conflicto, llega el momento que lo cambia todo. No el contrato, no el maquillaje, no la cortina, sino el primer día real de convivencia. Ahí se descubre la verdad que ningún ritual puede garantizar, que el matrimonio no se sostiene con símbolos, sino con cuidado cotidiano, y en ese cuidado la tradición puede volverse abrigo o puede volverse peso. En el último tramo vamos a cerrar el círculo. ¿Por qué este sistema, con tantas críticas y transformaciones, sigue existiendo? ¿Qué funciones invisibles cumple? Control, sí, pero también protección, pertenencia, continuidad. ¿Y cómo termina la historia para la persona que cruzó el umbral? ¿Qué recompensa simbólica recibe? ¿Qué rol nuevo se le asigna? ¿Y qué significa al final que alguien te vea por primera vez en el momento exacto en que tu vida deja de ser solo tuya? Un móvil vibra en la mano de una prima adolescente. En la pantalla la novia es un destello. Joyas, henna, un velo que cae como agua. La chica acerca la cámara para grabar el momento del reveal, y una mujer mayor le baja el teléfono con una suavidad que da miedo, como quien apaga una vela en un santuario. No grita, solo dice en voz baja y definitiva, Bas, itna hi. Ya, esto basta. Y de pronto entiendes que aquí la batalla no es entre amor y tradición, ni entre novio y novia. La batalla es contra la mirada del mundo, esa mirada que devora, comenta, guarda, comparte y juzga. Y ahora sí, ¿por qué esta práctica sigue viva, incluso cuando la vida moderna empuja en dirección contraria? La respuesta corta sería, por honor, pero la respuesta real es más humana, porque resuelve problemas que siguen existiendo, problemas como el chisme, la inseguridad, la presión social, el miedo a la vergüenza pública,
y esa sensación de que una familia entera puede quedar marcada por una sola escena mal contada. Cuando en Pakistán se dice Isat, no se habla solo de orgullo personal, se habla de una reputación colectiva que funciona como moneda social. En algunos barrios y pueblos esa moneda decide oportunidades, alianzas futuras, apoyos, préstamos informales, incluso la manera en que te tratan en la calle. Por eso la boda, el evento más visible, también es el evento más vulnerable. Y aquí aparece el corazón del asunto. No mostrar a la novia puede ser, en muchas familias, una forma de controlar el riesgo. ¿El riesgo de qué, exactamente? Riesgo de que circulen imágenes fuera de contexto. Riesgo de que un invitado inofensivo saque una foto y termine en un chat donde alguien haga un comentario venenoso. Riesgo de que la belleza misma se vuelva problema, porque atrae miradas que no siempre son respetuosas. Riesgo de que si la novia se muestra demasiado libre, la familia sea acusada de no tener límites. Y también sí, riesgo de que si se muestra demasiado tímida, la juzguen como poca cosa. La paradoja es cruel. La boda es una evaluación en la que casi cualquier gesto puede interpretarse contra ti. Por eso muchas familias construyen una solución simple y poderosa. Administrar la visibilidad. No es esconder por esconder. Es dosificar el acceso, como quien controla el fuego para que no se desboque. En ese marco hay una idea que casi nunca se explica en Internet, pero es fundamental. La invisibilidad no siempre significa menos valor, a veces significa más valor. Lo reservado se considera digno, lo expuesto se considera vulnerable. En ese código la cortina no es ausencia, es contención. Ahora bien, hay que decirlo con toda claridad. Una práctica puede cumplir funciones sociales y aún así ser injusta para muchas personas. Y en Pakistán, la crítica contemporánea lo ha señalado con fuerza. Cuando la separación se convierte en norma rígida, cuando se usa para silenciar, cuando impide que la novia ejerza su voz, entonces deja de ser protección y se vuelve control. Aquí entran las tensiones del presente, que son más intensas que nunca. La primera tensión es generacional. Muchas mujeres jóvenes, sobre todo en ciudades, han crecido viendo dos mundos a la vez, el mundo familiar del pudor y el mundo digital de la exposición. Para algunas cubrirse es identidad, para otras es imposición, para otras es una elección estratégica según el contexto. Lo interesante es que ya no hay un solo significado. El velo, la cortina, el no mostrar se han vuelto un idioma con dialectos. La segunda tensión es económica. Las bodas se han convertido en industria, salones, decoraciones, fotógrafos, entradas coreografiadas, mesas de dulces. Cuando la boda se vuelve performance, el rostro de la novia se vuelve escena principal, y allí aparece una resistencia silenciosa. Familias que dicen, no todo es para la cámara. El no mostrar sobrevive, a veces, como protesta contra la transformación de la intimidad en mercancía. La tercera tensión es religiosa, pero no como la imagina Internet. Mucha gente fuera de la región cree que esto es una orden uniforme. No lo es. Dentro de las comunidades hay discusiones reales sobre qué es obligación y qué es costumbre. En conversaciones de juristas, líderes comunitarios y familias, se repite un punto. Lo central, desde un punto de vista religioso, es el consentimiento y la dignidad, no el espectáculo. Por eso hay familias profundamente religiosas que permiten el encuentro visual de la pareja de forma privada y respetuosa, y familias menos religiosas que mantienen la separación por prestigio social. La frontera entre religión y cultura no es una línea, es un tejido. Y ahora, 3 casos que muestran cómo la práctica se dobla sin romperse, cada uno desde un ángulo distinto. Caso 1. La boda donde no mostrar protege a la novia del espectáculo. Una mujer urbana, profesional, acepta casarse, por amor o por acuerdo familiar, da igual, pero pone una condición. No quiere que su cara circule en redes. En la ceremonia se mantiene velada ante el público, se permite un momento privado con su esposo, y el resto se queda sin contenido. Desde fuera algunos dirán, ¡qué conservador! Desde dentro ella lo vive como soberanía. Mi imagen no se negocia. La cortina aquí no es cadena, es llave. Caso 2. La boda donde no mostrar es un arma de presión, y se rompe. En algunas familias la novia es empujada a cumplir un guión que no siente como propio. No se le pregunta qué quiere. La invisibilidad se usa para acelerar, para evitar que hable demasiado, para que no haga escenas. Pero cada vez más en entornos urbanos y entre jóvenes con educación,
Hay novias que hacen algo impensable en generaciones anteriores. Detienen el ritmo, piden tiempo, exigen hablar. A veces lo hacen con una aliada clave, una madre, una hermana, una tía que entiende que el honor no debería depender del silencio. No es un final de cuento, a veces cuesta caro socialmente, pero muestra una transformación. El ritual ya no es intocable. Caso 3. La boda donde el sentido es exactamente el contrario de lo que imagina un turista. En una comunidad más conservadora, la novia no se muestra a la mayoría de invitados, pero recibe un respeto tangible. No la obligan a sonreír para extraños, no la exponen, no la convierten en decoración. Y el primer encuentro con el esposo se trata como algo delicado, casi sagrado. Desde fuera, alguien podría ver solo restricción. Desde dentro, muchos lo viven como una ética. La intimidad no se consume en público. ¿Es perfecto? No. Pero es otra lógica, no la lógica del misterio exótico. Y aquí viene el contraste regional que revela lo arbitrario de cualquier certeza. En algunas zonas urbanas o en familias con fuerte influencia cosmopolita, mostrar a la novia se convirtió en señal de estatus moderno. Somos abiertos, confiamos, no tenemos miedo al que dirán. Es decir, en un lugar, ocultar protege el honor. En otro, mostrar confirma el honor. Mismo concepto, dirección opuesta. Eso es antropología pura. No hay un solo sentido natural. Hay sistemas morales diferentes compitiendo. Ahora hablemos de algo que la gente menciona en voz baja: la seguridad. En contextos donde el acoso callejero existe, donde una imagen puede circular sin control, donde una familia teme la atención indeseada, el no mostrar no se siente como simbolismo, se siente como prevención. Esto no justifica la falta de agencia, pero explica por qué la práctica no muere con facilidad. El mundo no siempre es amable, y las comunidades inventan muros, aunque sean de tela. También hay una dimensión emocional íntima que muchas personas fuera no comprenden. Para algunas novias el velo y la separación son un espacio de duelo. Sí, duelo, porque casarse también es despedirse. La presión social exige alegría, pero el corazón a veces quiere llorar. Cubrirse permite llorar sin convertirse en noticia. Permite sostener una dignidad cuando el cuerpo tiembla. Y cuando por fin llega el momento de estar a solas, sin cámaras, sin tías, sin música, la primera mirada no es solo deseo, es miedo, ternura, incertidumbre. Es el cuerpo diciendo, ya pasó. En la narrativa pública todo culmina en una gran fiesta, pero en muchas vidas lo que culmina es otra cosa, un cambio de rol. El cierre simbólico suele llegar con una recepción del lado del esposo, llamada walima en muchas comunidades. Una comida, un acto social donde la nueva pareja aparece, a veces juntos, a veces con protocolos de separación según la familia, y el matrimonio se presenta al mundo ya como hecho. Allí la novia ya no es la hija de, es la esposa de, la nuera de, y con suerte, también ella misma, dentro de un espacio que aprende a negociar. Esa es la recompensa social del rito: pertenecer, tener un nuevo lugar en el mapa familiar, recibir bendiciones, regalos, reconocimiento. Pero esa recompensa viene con condiciones: comportarse como corresponde, adaptarse, no romper la armonía. Para algunas pertenecer es hogar, para otras es peso, y muchas sienten ambas cosas a la vez. Si me preguntas qué sostiene realmente esta tradición hoy, te diría esto: la sostienen tres fuerzas que no han desaparecido. La primera es la comunidad como red de supervivencia. Cuando el Estado no siempre llega a todos, cuando la vida puede ser dura, la familia extensa es seguro, dinero, trabajo, protección. Mantener esa red exige reglas, y las bodas son el escenario donde se muestran esas reglas. La segunda es el miedo a la deshonra pública, que en sociedades de vigilancia social puede ser devastador. Aunque cambien las ciudades, el qué dirán viaja en el bolsillo, en forma de chat. La tercera es el deseo de conservar un espacio sagrado frente a un mundo que lo vuelve todo consumo. El no mostrar a veces es el último límite que una familia siente que puede defender, pero el dato más humano, y quizá el más incómodo, es que muchas personas no están eligiendo entre libertad y tradición, están eligiendo entre dos miedos: el miedo a ser controladas por los suyos y el miedo a ser devoradas por los extraños. Y aquí al final volvemos a nuestra primera imagen: la cortina, la tela, el silencio, el kubul high, uno a cada lado de un límite. Para algunos ese límite es protección, para otros es prisión,
Para la mayoría es ambas cosas mezcladas, porque la vida rara vez es una sola cosa. Lo que este rito nos dice sobre los seres humanos no es qué raros son, nos dice algo más universal, que cuando una sociedad teme perder el orden, coloca sus fronteras sobre lo más frágil y lo más valioso, el cuerpo, la reputación, el amor, y lo llama honor. Y aún así, dentro de esas fronteras, la gente sigue intentando lo mismo que en cualquier lugar del mundo: amar sin ser destruido, pertenecer sin desaparecer, empezar una vida nueva sin traicionar la vieja. Porque al final, la pregunta no es por qué no la muestran al novio. La pregunta es, ¿quién tiene derecho a mirarte en el instante exacto en que te conviertes en otra persona?